Bueno a todos, hoy os traigo los dos últimos vídeos que ha sacado Honkai Star Rail de Painon, Kevin 2.0, como le queréis llamar, ¿vale, gentecilla? Han sacado uno que por la miniatura parece que es Painon de pequeñito, de chiquitillo, el que nos contarán toda su vida y evolución del personaje para que entendamos mejor el personaje como tal y tal, y cojamos más cariño y eso. Y después han sacado otra que me da que va a ser la típica animación tocha que está dentro del juego en un momento de batalla épica y que los de Llover sacan y te hacen todo el spoiler de la historia, ¿sabes? Así que gente que ve este vídeo, que está todavía con el tema del lore, cuidado, que a Llover le encantan estas cosas y más de una vez me como un spoiler por estas cosas, ¿sabes? Y después al final del vídeo os comentaré unas cosas y unas teorías que se llevan hablando desde hace 500.000 años del Honkai Star Rail cuando empezó el juego, que digo, ¿se hará real la cosa? Y vosotros, como sabéis el lore del Honkai Star Rail, pues me decís si va por ese camino o no va por ese camino. Así que sin más dilatación, ¿verdad, chicos? Va a ser triste, ¿no? Siempre sacan así vídeos tristes. El Kevin chiquito. Qué salado. Estaba madurando. Es que ya es como cuando pasó toda la tragedia, ¿no? Tenía más o menos esta madurez. Es bonito el personaje, ¿eh? Sé que lo digo mucho, pero es que es bonito. ¡Oh, Dios! Es épico con la voz, ¿eh? A ese lo conozco. ¡Let's go! Se viene lucha épica. Con la musiquina. LOL. Oye, el vídeo está más guapo de lo que yo pensaba, ¿eh? LOL. Yes. No, no me esperaba para nada un vídeo así, ¿eh? Pero ¿qué está pasando? No, épico, ¿eh? Ahí está evolucionado. Ya. Uy, Kevin. Salió jodido, le ha cortado el brazo, ¿eh? Hostia. Se ha pegado de hostias con el otro, no lo salió bien, ¿eh? No ibas preparado. Claro, está demasiado tocho. Uy. No, que está fuerte el que... ¿Qué? Se arranca la otra. ¿Qué? No, qué épica la pelea, ¿eh? ¡Wow! ¡Ya! ¡Lol! El Painon está reventadísimo. Hostia, qué guapa la animación. Yo no me esperaba para nada esto, ¿eh? Veo al Kevin chiquito en la miniatura y digo... Digo, ¿sabes? Cuando era pequeño, ¿sabes? Y de pronto veo todo esto y digo, ¿qué?
Ah, que todavía queda un cacho, Espérate, que todavía queda mucha animación, pero... Qué épico pesa todo, ¿no? Ahora veremos a Kevin chiquito. ¿Qué es ahora? みんなの願いを叶えることだよ。それができないなら明日に託すよ。 Ya está. Vale, se me han pasado los 5 minutos enseguida. Hostia, digo, no hay más, no. ¡Hala! Se me han pasado los 5 minutos. ¡Wow! Oye, gente, no me esperaba para nada esta tremenda animación, Te engaña la miniatura totalmente. Yo pensaba que iba a ser una animación como la que hicieron de Miyabi, por ejemplo, cuando era chiquita. O la de Jishuan, que sale toda la evolución, que sale ahí con la... ¿sabes? Ese tipo de animaciones yo lo que me esperaba. No me esperaba para nada esto. Me ha sorprendido muchísimo. Oye, qué épica, ¿no? Con que Kevin se quiere dar de hostias con este señor, ¿no? Que era el león de la destrucción. Que este es el que la valía. Plan, de lo poquito que sé del lore, este es el que la quiere liar, ¿no? Que se quiere, parece, enfrentar contra todos los eones. Tengo entendido, gente. Estaba como... o quería utilizar a Painon para que acabara haciendo o acabara de algún modo llevando todo hacia lo que él quiere. Algo de eso he leído, me habéis dicho por ahí. Y veo que se intenta enfrentar a él, ¿no? Lo que pasa que él no puede. Y esta imagen así... Tengo entendido que este ser, ¿sabes? Por lo poquito que he visto por ahí, este ser se supone que es como el león de la destrucción, pero como con otro cuerpo, por decirlo así. Pero me ha impactado también mucho cuando se ha arrancado el ala y todo, así como... ¿qué? Está guapa, pero... Y la música y todo, está bueno. Muy épico todo. Muy épico. Que cuando esto se le arranca es como quita mi estorba, ¿sabes? ¡Fuera! ¡Atrás! Está guapo. Es que esto, wow. Dios. Una cosa que me habéis dicho es que el Painon está encerrado como una especie de bucle. Algo de eso me habéis comentado. Esto de aquí, este infinito, porque esto entiendo que es un infinito, está representando ese bucle. Ha intentado Painon más de una vez pegarse con este señor y siempre ha perdido. Y esto es un bucle. O sea, me tenéis que explicar, lore, gente. Y después tenemos esta. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que este vídeo también va a estar tocho, Tenemos ahí al Painon ya desangrándose todo ahí. Está reventado en todas las animaciones que sacan de él, Uy, el guacho este. Este lo vimos en anteriores vídeos. Que le jodió bastante, Está guapo, Qué bien. Está muy chulo. Ya está solo esto. Vale, pues Dale, tampoco era vídeo de... Vale. Se ve que era también como una especie de corto también como este. Que te lo puedes ver y tampoco... Vale. Yo estaba asustada. Es que Olivera hace eso. Te saca animaciones guapas del final del lore de... Por ejemplo, Painon en este caso. Y te coge, te la mete ahí y te quedas con cara de... spoiler tremendo que me he comido, ¿sabes? Pero a mí me pasa con ZZZ. Que me mete ahí y después digo... Ay, mierda, me acabo de como un spoiler. Digo, pero bueno, ya está. Fijamos que no lo hemos visto. Ok, pues ¿ves? Otro corto de animación. Potentor también, ¿no? Se está pegando contra el enemigo este que tanto le jodió la vida. Estuvimos viendo en los vídeos estos anteriores que este guacho, junto como con sus hombres, atacaron a los Flint Chasers, ¿no? Por decirlo así. Y que reventaron a todos los compañeros. Y creo que porque me dijiste eso, que está viviendo en bucle. Y como que toda la lucha con este lo está viendo todo el rato en bucle, gente. ¿Tiene una pelea infinita con este señor? Pregunto. Y aparte, otra cosa. El Kevin sangra oro. ¿Kevin qué es exactamente? Porque muy humano no creo que sea. ¿Qué es? ¿Una especie de dios? ¿Semidios? O sea, llega a convertirse en, tremendo señor. Está muy guapo.
Kevin era de la destrucción, gente, quiero recordar. Entonces estaría relacionado con el león de la destrucción. A ese precisamente al que le quiere plantar cara y al que se quiere cargar. No, tío, hay mucho lore ahí. Hay mucho lore. Ya me dejaré por los comentarios cositas, ¿vale? Pero bueno, de lo así último que me habéis explicado es que este Painon me habéis dicho por los comentarios que es literalmente Kevin. Que Painon es como una especie de mote, un apodo, pero realmente no es su nombre real. Me habéis dicho que seguramente su nombre real es Kevin, literal. Después también me habéis dicho que los Flame Chasers también se les llama al grupo aquí en el Honkai Star Rail. O sea, que los Flame Chasers se llama así en el Honkai Impa, pero también me habéis dicho que también, aquí también se llama así. Y que me habéis dicho que también que los compañeros de este señor, de Painon, también están como cada uno muy relacionado con... o que intenta como representar también a cada uno de los Flame Chasers del Honkai Impa. Me habéis dicho que hay una que se parece a Pardófelis. De hecho, sabemos que de futuro se va a venir una que literalmente... bueno, he visto por ahí algo de ella. Muy poco, porque no me quiero tampoco spoilear demasiado. Prefiero esperar a que Oliver saque las cosas y después ya comentarlo y tal, ¿sabes? Pero sé que ha sacado por ahí el que van a sacar una Elysia, gente. Y es que le he visto la cara y es que es Elysia tal cual. Tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la chica. Pero es que es una Elysia tal cual, gente. Y también otra cosa que os quería comentar, que eso se comentó hace ya una pasada de tiempo, pero yo creo que... no sé si será canon o no. Ay, no lo sé. Gente, cuando comenzó Honkai Star Rail, al principio de todo, ¿vale? Ya en las primeras betas eso ya se estaba diciendo. Cuando apareció, por así decirlo, 7 de marzo, mucha gente, sobre todo gente que veníamos de Honkai Impa, teorizaron de que 7 de marzo era hija de Kevin y de Elysia. Ahora que en el Honkai Star Rail hay un Kevin y una Elysia, ¿será real el que estos dos, Kevin y Elysia, estén vinculados con 7 de marzo? Porque yo sé que... no sé qué ha pasado con 7 de marzo actualmente en el lore de Honkai Star Rail, pero sé y he oído por ahí que está turbia la cosa. Yo no sé qué está pasando con 7 de marzo, pero creo que estaba jodida. No sé si es que se había vuelto a congelar o algo de eso. Vosotros que sabéis del lore del Honkai Star Rail, que estáis al día, ¿es posible que la historia esté siendo encaminada a un concepto, una idea o algo así referente a eso que se lleva meses teorizando? ¿Alguna vinculación de algún modo? Que aunque a lo mejor que no sean como sus padres biológicos, por decirlo así, que haya habido ahí algo de magia o algo y que 7 de marzo haya surgido de ahí. Déjenme por los comentarios las teorías, las cosas que piensan, si creen que sí, si creen que no, o qué se está teorizando actualmente sobre Kevin, Elysia y 7 de marzo, porque claro, yo estas cosas las escuchaba cuando yo le daba al juego. Hace ya tiempo que no le doy al juego, entonces ahora mismo estoy súper perdidísima con lore, con todo, no sé para dónde está tirando actualmente. Así que nada, simplemente era vídeo reacción de estos dos vídeos, analizarlos, verlos y tal, y comentaros todas estas dudas que me habían surgido. Así que nada, déjenme todo lo que piensan en los comentarios, les iré leyendo, ¿vale, gentecilla? Así que nada, espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.